Dialogamos con el magíster ingeniero Horacio Alanís Andrada, profesor de esta Casa de Altos Estudios, que nos cuenta la importancia de las reglas de cálculo y su evolución. Actualmente, trabajando como docente, que bien podría decir se trata de una actividad que he tomado en exclusividad por elección personal, he tenido que llevar adelante búsquedas de información que no tienen que ver exclusivamente con la física, sino con otras asignaturas que he dictado en otros ámbitos, particularmente en el Instituto Superior del Profesorado Tecnológico. Allí, mientras trabajaba dictando la asignatura Tecnología de la Información y la Comunicación, tomé contacto con la existencia de máquinas para calcular, de las cuales yo ya contaba con algunas, pero por el solo hecho de que me interesaba la cuestión mecánica, y eso me motivó a indagar respecto de los orígenes. Pero la primera de las que se tiene memoria, y hay registros históricos y hay datos de museos, es la que construyó Blaise Pascal en el año 1642, que se conoció como la máquina de sumar y restar con el nombre de Pascalina. Esta máquina tenía una lógica de funcionamiento y un cinematismo interno que se mantuvo en uso en términos de concepto hasta el año o la década del 60 del siglo pasado, porque era realmente de avanzada, pero no tuvo éxito comercial, si bien se fabricaron y se comercializaron 50, a raíz de que en esa época la tecnología de los materiales y la tecnología del tallado de ruedas dentadas no estaba lo suficientemente desarrollada, entonces los elementos que la componían tenían fallas que finalmente, sumándose unas con otras, daban como resultado que ese instrumento valioso y producto de una alta inteligencia no tuviera confiabilidad en su funcionamiento. Posteriormente, en el año 1670 aproximadamente, otro genio de la matemática, Leibniz, construyó otra máquina para calcular que tenía más prestaciones que la pascalina, y desconozco cómo fue su evolución, pero ciertamente que si vino a aportarle cosas y le agregó funciones, debe haber sido algo que también requería de soluciones tecnológicas para conferirle confiabilidad y sustentabilidad en el tiempo. Desde mi punto de vista, el posicionamiento estratégico que tuvieron hace unos cuantos siglos atrás, quienes ya estaban visualizando que esos dispositivos iban a contribuir a hacer más fácil la tarea del cálculo. Otro elemento que tuvo una importancia notable en disparador de instrumentos o la construcción de instrumentos de cálculo fue la creación, también en el año 1615 aproximadamente, de una herramienta matemática llamada logaritmos, que la creó Neper. En base a los logaritmos, alguien construyó los primeros pasos de lo que hoy se conocen como reglas de cálculo, que fueron utilizadas por más de 2 siglos, hasta que finalmente, también en la década del 60 del siglo pasado, dejaron de ser utilizadas, pero no porque no sirvieran, todo lo contrario, seguían siendo útiles, solo que fueron reemplazadas por dispositivos de mayor velocidad, como esas calculadoras científicas que todos los estudiantes utilizan actualmente. Han permitido cálculos de elevada precisión y rapidez, a tal punto que cuando Enrico Fermi estaba experimentando con la reacción nuclear en cadena, realizaba los cálculos necesarios para dar las indicaciones en cada caso utilizando una regla de cálculo. Sería inevitable que un ingeniero o un estudiante de ingeniería contara con una de estas reglas. Lo que estamos viendo ahora es una serie o un conjunto de reglas de cálculo que, como pueden ver, tienen un diseño básico que es común, tienen tamaños diferentes y la distribución de las escalas, tanto sea en la parte frontal como en la parte posterior, se va modificando, y esto tiene que ver con que, si bien todas fueron diseñadas y construidas a partir del mismo principio matemático, no todas tienen las mismas prestaciones, porque en el transcurso del tiempo
y a medida que las necesidades fueron apareciendo, los fabricantes y los diseñadores de reglas de cálculo fueron adecuándolas para que presten servicios a tareas asociadas a especialidades concretas. Por ejemplo, esta se utiliza para el cálculo en ingeniería civil, esta tiene que ver con el cálculo en ingeniería mecánica. Esta es muy parecida a la primera regla de cálculo que yo tuve cuando estudiaba en la escuela, en la ENET número 1 de Catamarca, la Escuela Nacional de Educación Técnica, que se conocía como regla de cálculo para estudiantes. Y el manejo de esta regla de cálculo se hacía tomando las indicaciones que aparecían publicadas en este libro, pero había otras que no venían con un fin específico y se conocían como círculo de cálculo o regla de cálculo circular. Todas estas tienen sus años, tienen muchos años, todas tienen desgaste, afortunadamente todas fueron utilizadas, todas prestaron servicios, todas permitieron resolver problemas, pero hay dos en particular que son estas que pertenecieron al ingeniero Jaime Font, ingeniero egresado de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Buenos Aires y del que soy orgulloso depositario por cuestiones afectivas. Solo por dar alguna información, para explicar cómo funciona o cómo se trabaja con esta regla habría que estar mucho tiempo, voy a contar que en virtud de las ventajas que ofrecen los teoremas de los logaritmos, estas reglas resuelven multiplicaciones o productos haciendo suma de longitudes y por cierto que para hacer divisiones utilizando diferencias de longitudes entre escalas. Dejaron de ser requeridas para los cálculos por el advenimiento de las calculadoras electrónicas que también tuvieron su proceso de adecuación y crecimiento asociado también a una disminución del costo, por lo cual suena natural que si una calculadora científica puede resolver cálculos más rápidamente que lo que podría hacer un conocedor del manejo de una regla de cálculo, que sean utilizadas porque resuelven problemas más rápidamente, pero eso de ningún modo, como dije antes, le quita nobleza a este dispositivo que durante tantos años permitió a los ingenieros resolver cálculos que finalmente aportaron a la resolución de problemas que seguramente trajeron como consecuencia mejoras en la calidad de vida de la gente.